Bienvenidos al Congreso Investiga con Datos. Estamos con Martí y Dani. En esta ponencia somos tres, así que bienvenidos. ¿Qué tal estáis? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vosotros por Sí, tener este igualmente. rinconcito de tiempo, que vais muy ligados, ¿no? a estas fechas. Así Un poquito, sí, la verdad es que sí. Pero bueno, aquí encantado de estar aquí. Perfecto. Pues en esta ponencia pues me hace especial ilusión. ¿Por qué? Porque son dos ponentes y dos ponentes expertos realmente en la ciencia de los datos, en la estadística, y vamos hoy a hablar de la figura del científico de datos, mitos que hay y la revolución que hay en torno a este boom, ¿no?, de la ciencia de los datos. Por un lado está Martí Casals Toquero, es doctor en estadística, trabaja como profesor e investigador en el grupo de Sports Performance Analytics Research Group del Centro de Estudios en el Deporte y Actividad Física en la Universidad de Vic. También está en la Escuela Universitaria de la Salud y el Deporte en Girona y colabora con el Centro del Conocimiento y la Innovación Deportiva del Barça Innovation Hub Universitas. ¿Lo he dicho más o menos bien, Martí? ¿Quieres añadir alguna cosa? Ha desaparecido, Martí. No. Ya, vale. Está ok. Y está también Dani. Dime. No, había desaparecido en el Congreso, pero... Bueno, pero estás ahí, es lo importante, estás ahí. Sí. También está Dani Fernández, doctor investigador senior en bioestadística en el Centro de Investigación Sant Joan de Déu, Parque Sanitario. Es profesor en la Universidad de Barcelona, la UIC, la UOC y varias business schools, la EU y GBS, ¿no? Es un experto en datos categóricos, especialmente respuestas ordinales, y en técnicas de unsupervised learning, en particular el cluster. Pues bienvenidos, gracias otra vez por estar en esta charla y vamos a hablar de esto, de qué es el científico de datos, ¿no? Vamos a intentarlo, sí. ¿Cómo vamos a empezar? Bueno, la verdad es que es un tema realmente, como sabéis, hay un boom ahora con esto de data science, data analytics, inteligencia artificial, data mining, ¿no? Esto viene un poco de Estados Unidos. Todo lo que viene de Estados Unidos es interesante, ¿no? Entonces, son tantos términos que utilizamos que al final nos perdemos, ¿no? Entonces, la sociedad siempre dice, esto es una moda, ¿no? Data Science, recuerdo que es un término muy difícil de definir. De hecho, es más bien un proceso, seguramente, ya lo hablaremos, y el rol del Data Scientist actualmente hay muchas definiciones y por eso ahora, cuando se contrata un Data Science, se pregunta si eres un Data Science tipo A, tipo B, tipo C, y esto ya hablaremos más adelante a lo largo de la entrevista. Yo solo quiero decir una reflexión. Data Science es un deporte de equipo. Ya sabéis que a mí me gusta mucho el deporte, pero no es un juego. Hay gente que se piensa que haciendo, diciendo que es un Data Science o haciendo un gráfico, etcétera, es un Data Scientist y hay que vigilar mucho con ello. Por eso creo que los managers, investigadores o gente de dirección de empresas importantes hay que tener primero claro cuál es el objetivo y el problema y también la pregunta para intentar siempre contratar este rol y decirle o guiarle hacia dónde pueden ir para intentar contestar sus preguntas, ¿no? Esto realmente es una de las claves que hablaremos hoy con Dani. ¿Estás de acuerdo, Dani? Sí, yo lo que quería añadir a lo que has dicho, que estoy completamente de acuerdo, de que ahora es como un trabajo pues que está muy de moda, ¿no? Primero por todo porque está muy bien pagado también. Entonces la gente también pues le interesa que haya productividad, ¿no?, en su trabajo. Pero yo lo quería poner como ejemplo para un poco ilustrar lo que está diciendo Martí de la moda. Yo trabajaba para una entidad financiera muchos años, que cuando yo trabajaba para ellos como estadístico era el departamento de Business Intelligence. Después de unos años después, parece que esa palabra quedó un poco obsoleta y se cambió al departamento de Data Mining. Y ahora, con los tiempos modernos, hay que unirse a la ola y ahora se llama el departamento de Data Science. Evidentemente hacen cosas nuevas, porque ha cambiado los algoritmos, han cambiado las técnicas, R está mucho más definido, mucho más propagado. Pero para que veáis un poco que tampoco los perfiles están cambiando tanto, simplemente está cambiando a veces un poco las etiquetas. Entonces, eso es lo que sí, dime. Sí, las etiquetas están cambiando, estoy de acuerdo, pero ¿cuál es el rol de estas etiquetas que han ido cambiando? ¿Cuál es el rol que tiene que hacer esta figura del Data Science o como quieres llamarle? Sí, mira, yo si quieres te comento, si vas a la siguiente slide, Sí. un poco lo que...
Porque puedes encontrar 1000 definiciones de data scientist y como dijo Martí, es más un proceso más que algo estático, ¿no? Pero ¿qué se está ahora como hablando del data science, ¿no? Y se está hablando como un profesional que se tendría que formar en 4 diferentes skills, ¿no? Y eso sería, obviamente tendría que tener una buena base matemática y o estadística, un poquito de teoría ahí. Tiene que ir acompañado de una buena dinámica de programación, es decir, tiene que conocer 1, 2, 3 programas de programación, no solo usar un software con los menús, sino saber programar sus propios modelos si hace falta. Añadirle también que como es un trabajo interdisciplinario, debería conocer o al menos interactuar, saber comunicarse con gente de otras áreas, porque realmente la programación que vas a hacer y todos los skills matemáticos los vas a aplicar a un problema que a lo mejor viene en lingüística, en ecología o en psicología, ¿no? O en finanzas. Y lo último, que creo que es muy importante y no se habla mucho de eso, es ser un buen comunicador. Como hay que hacer ese trasvase entre la parte técnica teórica a la parte del área donde quieres aplicar, que no tienen por qué saber nada de estadística, ese puente comunicativo también lo tiene que hacer el data science, explicar los resultados de forma sencilla y divulgativa. Entonces yo creo que esa sería una buena definición de lo que es ser un data scientist, ¿no? Y lo que hablabas de la comunicación también para entender el problema. A veces es muy complicado. Creo que Martí estaba comentando algo de eso, ¿verdad? ¿Martí? Sí, yo creo que el problema principal es ir de lo simple a lo complejo, ¿no? Porque hay gente que ahora me habla de un vocabulario muy rico o que parece muy rico a nivel técnico de Artificial Intelligence, pero el problema es que si realmente vale la pena gastar tanto tiempo en hablar de estas cosas cuando realmente no se sabe cuál es el problema. Hay gente que preguntas a un jefe de empresa y dice, bueno, quiero relacionar estos datos, pero relacionar estos datos no me estás diciendo cuál es el problema, ¿no? Entonces, por eso la habilidad comunicativa no solo empieza, cuando hablamos de comunicación, no es comunicar los resultados, sino comunicarse entre nosotros para saber cuál es la mejor pregunta o cuál es tu problema. Hay gente que a veces, solo hablando, tomando un café, ya te dice el problema, o tú ya lo diagnosticas, ¿no? Yo siempre digo una cosa, creo que la gente que será buenos data science son aquellos que saben escuchar de aquellos expertos que hace mucho tiempo, ya sean matemáticos, estadísticos, informáticos, etcétera, que han trabajado mucho en este aspecto con small data, modern data, no hace falta big data, porque se han formado como científicos también y el diagnóstico de cuál es el problema lo tienen solo con una conversación. En un momento saben preguntar 3 o 4 cosas claves para detectar el problema. Y la gente empieza ahora a hacer cursos de Python, cursos de R, cursos de Data Science en general, y esto está muy bien. Pero lo que no se debe olvidar es que la casa empieza por el problema. Y si realmente tú no tienes problemas, ¿por qué tienes que gastar tanto tiempo analizando cosas? Buscar a ver cuál es el problema. No hace falta buscarlo, sino... ¿Y cuántas veces se resuelve el problema equivocado, no? Sí. Os explico una anécdota muy rápida y es que actualmente ya hablaremos más adelante de los perfiles, ¿no? Ya sabéis que Dani y yo somos estadísticos, ¿no? De formación. Pero es curioso, no sé si conocéis a Nate Silver. Nate Silver fue un estadístico que se hizo famoso solo porque predijo muy bien las elecciones cuando Obama fue presidente en Estados Unidos. Él utilizó un modelo bayesiano. Entonces la sociedad empezó en 2008 a saber quién era este estadístico, cuando era un gran estadístico en el mundo del deporte, pero no le hacían caso. No le hacían caso, pero él vio que al final tuvo la oportunidad o se hizo más famoso cuando hizo esta predicción con este modelo. Al final, esto en 2008 es lo que ha pasado más adelante con las técnicas de Machine Learning y esta obsesión en predecir. Es bueno predecir, está muy bien, pero si es tu objetivo, si es tu problema de inicio, si no, no hace falta. Entonces, hay otras técnicas, hay otras soluciones a otros problemas, no solo a la predicción, aunque actualmente todos los cursos que hay actualmente en muchas facultades de matemáticas y estadísticas pasan por la predicción. Y realmente es un tema muy interesante que seguramente Dani también tiene mucho que hablar sobre ello. Bueno, yo lo que quería decir de lo que dices, de complementar, es que no hemos hablado de que muchas veces se usa el data science, solo se usa el software como si fuera un black box. Entonces, sí, predice muy bien, porque tenemos grandes conjuntos de datos, pero puede tener un sesgo, ¿no? Había el caso de Amazon, ¿no? Que estaba prediciendo, usaba como black box técnicas de machine learning para
y usaba toda la historia de contratación que tenía para contratar nuevos empleados. Y claro, les salían siempre hombres. ¿Por qué? Porque en la historia de los últimos 50 años, el perfil que siempre se ha contratado en las empresas son hombres. Entonces, mirar siempre el pasado puede ser un problema. Pero bueno, esto solo es un ejemplo para decir... Yo lo que quiero diferenciar es, cuando estamos diciendo data scientist y lo miramos desde un punto de vista de machine learning, que muchos informáticos usan, yo creo que la diferencia entre un machine learning y un modelo estadístico, como lo hemos estudiado Martí y yo, y muchos estadísticos, es que no solo es la predicción, el poder de predicción, hay inferencia, pero también es la interpretabilidad. El problema de muchos algoritmos de machine learning, como puede ser redes neuronales, es que pueden predecir muy bien, su capacidad predictiva es muy potente, pero ¿quién interpreta eso? Te pierdes. Y yo creo que es el gran problema. También hay un problema que yo me encontré cuando estuve en Nueva York, yo estuve en el Centro for Data Science en Nueva York, en que me acuerdo en una reunión, esto es una anécdota que puedo contar, que yo acaba de llegar ahí y la primera cosa es que era el único estadístico y estaba rodeado de informáticos. O sea, dije, vale. No, también la otra anécdota es que yo di un talk sobre clustering, como bien has presentado Jordi al principio, y no entendieron nada, ¿no? Y estaba usando técnicas estadísticas como mixtura de modelos, ¿no? Modelos de mixtura, ¿no? Pero lo que quiero contar es que vino a mí una lingüista después de mi talk y me dijo, oye, mira, es que tengo pensado un pequeño problema de machine learning y quizás tú nos puedas ayudar. Y dije, vale, vamos a reunirnos. Y empezó a hablarme del problema y me empezó a decir, mira, es que yo tengo una variable binaria, 1-0, pasa o no pasa, y tengo unas covariables y tal, entonces quiero ajustarlo. Y yo dije, bueno, esto lo llamas machine learning, esto es una logística, ¿no? Entonces, se llama machine learning a todo, ¿no? Por lo que habla, porque queda muy bien, ¿no? Pero una logística se está usando desde hace 60 años, ¿no? ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces, también quisiera subrayar eso, ¿no? De que estamos usando estos términos sexys cuando en realidad estamos haciendo estadística. Claro. ¿No? Sí. Bueno, estoy totalmente de acuerdo. Pero también es normal que pase, entiendo normal, entre comillas. ¿Por qué? Porque se está expandiendo, ¿no? Creo que el uso de la estadística se está expandiendo mucho más en perfiles profesionales como informáticos, que antes la estadística era yo no quiero saber nada, ¿no? Y ahora están empezando a utilizar estadística y lo juntan y dicen, pues machine learning. Pero el estadístico ahí tiene que hacer un paso adelante, ¿no? Porque como tú bien dices, Jordi, ahora muchos informáticos que me parece súper bien están metidos en este mundo y están haciendo modelos muy chulos, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede, así de buenas a primeras, qué puede aportar un estadístico que no puede aportar un modelo basado en distancias, por ejemplo, informático? Hombre, pues que tú le puedes dar una estimación de lo que va a pasar, pero es que le puedes decir en cuánto te estás equivocando. Claro. Le puedes decir el error. Hay muchos modelos de machine learning que esto no lo pueden hacer. Le van a dar la predicción y ya está, pero te estás equivocando, no hay una medida del error. Y yo creo que el estadístico tiene que hacer un paso adelante y no decir esto es una batalla contra los informáticos o así, sino colaborar. Claro. Y darse valor, ¿no? Y decir, oye, nosotros tenemos esto, ¿no? Es que quizá los algoritmos te permiten predecir muy bien y los modelos estadísticos te permiten entender lo que está pasando, ¿no? Y al final son etapas, ¿no? Primero entiendo qué está pasando y después ya puedo hacer una herramienta que haga las predicciones que sea. Pero primero vamos a pasar por la interpretabilidad que comentaba antes, exacto. Yo creo que es un valor añadido que no se está vendiendo. Yo creo que hay tres cosas muy importantes y es que, por ejemplo, Miguel Hernán es un epidemiólogo que es también estadístico, está en el departamento de Harvard en bioestadística y epidemiología y hace muchas reflexiones sobre data science, ¿no? Y muchas veces hizo hace poco un artículo donde decía el data science actual o el data scientist es el epidemiólogo, ¿no? En el campo de la bioestadística. ¿Por qué? Porque piensa en muchas más cosas del problema o los problemas que pueden haber en los modelos estadísticos. Y esto es lo que también está pasando ahora actualmente en el data scientist actual más de empresa, ¿no? Yo creo que hay sobre todo una cosa que tenemos que vigilar. Hay mucho data scientist que dice que todo se aprende desde los datos. Esto no es cierto. Queda muy bien, pero no todo se aprende desde los datos, porque estos datos a veces no contemplan cosas de experiencia que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, la experiencia del epidemiólogo, la experiencia del estadístico, que hace mucho tiempo que se trabaja o trabajamos en el diseño del estudio,
en realmente si hay algunos sesgos o no hay algunos sesgos, o incluso en Statistical Thinking o Causal Inference, que hablaremos más adelante. De hecho, Miguel Hernán nos habla de 3 aspectos claves de lo que puede hacer un Data Scientist. Es decir, tú puedes tener los datos muy bien acurados y puedes hacer unos algoritmos muy interesantes, pero si realmente el problema real no lo tienes claro y estos sesgos no los has tenido en cuenta, después el resultado, que realmente igual hay mucho dinero en juego y una decision making muy importante, no tiene ningún sentido. Entonces, Miguel Hernán nos habla de 3 paradigmas, que son la descripción de datos, la predicción de datos, que igual a mí no me gusta hablar de predicción de datos, sino que me gusta hablar de comparación, predicción, inferencia un poco más teórica, porque hay muchos conceptos, como decía Dani, de la especificación del modelo, de la interpretación, etcétera. Y después del causal inference, que es otro aspecto muy potente que no todo el mundo puede alcanzar y que es un poco, ya va mucho más allá. Entonces, ahora la gente está cogiendo muchas habilidades en programar, en describir, en hacer gráficos muy interesantes, pero saltándose el diagnóstico del problema y estas 3 partes que no hacen open mind y dicen, oye, hay gente que está haciendo data science, pero desde estas 3 partes que son globales y son importantes. Y creo que hay que tenerlo en cuenta, porque el data science se está construyendo con una influencia también del business, que a veces puede ir bien, y también de otras corrientes, como pueden ser ingenieros de datos, que pueden ser útiles, pero yo siempre creo que cuando tú hablas de data science, hay data science, hay science, no se puede obviar. Entonces, cuando tú hablas de science, no es solo utilizar qué herramientas estás utilizando o que esto el ingeniero de datos te puede ayudar mucho, o el estadístico mismo, el típico estadístico que no se quiere involucrar en el diseño del estudio, que solo quiere hacer los análisis, que es un data analyst. No tiene sentido. Estos dos tipos de perfiles nos pueden ayudar, pero no son la clave. Entonces, tú tienes que tener un open mind en este sentido, porque realmente los datos acurados y algoritmos no te solucionan nada. Va mucho más allá. Por eso, de inicio en la entrevista he dicho que Data Science actualmente es muy difícil de poder definir. Sí, no olvidemos que, perdona Jordi y Martí, que el estadístico ya tenía este problema. Ya Fisher decía en su momento que si el estadístico no estaba metido en todo el proceso desde el diseño de la colección de los datos, Fisher decía, si tú llamas a un estadístico ya cuando los datos ya los tienes recolectados, lo único que puede hacer un estadístico es como un médico forense. Te va a decir de qué ha muerto la persona, pero no te va a poder ayudar, ¿no? Pues esto es lo mismo, si un estadístico no está, y un data science en general, no está involucrado, y no solo el data science, sino que en los campos donde se va a aplicar la data science o la estadística, los profesionales de esos campos tienen que entender que es relevante el estadístico o el data scientist desde el principio, desde el diseño de experimentos, ¿verdad? Y entonces, bueno, ahora estamos hablando de como muchas profesiones entrecruzadas, ¿no? Al final, o sea, sí. la disciplina del data science incluye gente que domina más la estadística, personas que dominan más el algoritmo, ¿no? Algoritmos, también los que dominan más las técnicas de estadísticas sencillas. Entonces, ¿cómo unimos todos estos perfiles? ¿Cómo creéis que serían un proyecto, ¿no? ¿Cómo serían todos estos perfiles? Para mí es claro que es un trabajo multidisciplinar de Data Science, ¿no? El proceso que hablaba Martí antes, pues es un trabajo multidisciplinar. Es muy difícil que tú sepas de todo, tampoco, claro. ¿Vale? Y puede haber un perfil de alguien que sepa muy bien discernir el problema y saber qué método estadístico se tiene que usar, pero a lo mejor no es muy bueno programando, aunque tiene que tener, el perfil del Data Science que yo explicaba al principio tiene que tener un poquito de todo, ¿no? Un poco de Communication Skills, un poco de programación, pero tú tienes tus fuertes, ¿no? y tus debilidades. Entonces, el saber la comunicación que hablaba antes es trabajar en equipo. Entonces, no puede ser una persona única que haga todo esto, ¿no? Entonces, bueno, no sé, Martí, ¿qué piensa de esto? Sí, yo creo que actualmente, bueno, como ahora es más un trending topic, sí que es verdad que hay gente que se ha formado pues, en otros tipos de disciplinas o otros grados y ahora tiene un interés en el data science y seguramente pues acabará haciendo pues, grados de data science, etcétera. Pero sí que es verdad que hay algunos alumnos o antiguos profesionales que se han formado ya con matemáticas, con ingeniería informática, ingeniería industrial incluso,
o estadística, que ya hace años que han trabajado en ello o han pensado un poco más en ello o se han encontrado sobre todo en algunas aplicabilidades de cómo enfrentarse a ello mediante no Big Data, sino Small Data o Moderate Data. Y creo que es un plus añadido, porque son gente que ha pasado por un proceso mental a la hora de pensar y no solo ejecutar, ¿vale? Actualmente el problema que hay es que mucha gente, cuando intenta hacer de data scientist, solo quiere muchos datos. Y yo cuando más datos veo, más nervioso me pongo. Más complejidad. Pero bueno, más datos tienes, más missings vas a tener, más outliers vas a tener. Sí, y también es verdad que es importante, y yo siempre estoy pensando, ¿de dónde vienen estos datos? ¿Hay una validación detrás? ¿Cuál es el error de medida? Estas preguntas, o cuántas fuentes han unido estas bases de datos, ¿no? Entonces, sí que es verdad que esta gente que estoy hablando yo, que se han enfrentado a otros tipos de datos igual no tan complejos, nos ayudan mucho a hacernos un poco la estructura de la base de datos y conocerlo. Actualmente sí que es verdad que ahora ya se está desapareciendo el típico Excel, ¿no? Que a ti te daban la base de datos con Excel, y muchos ingenieros informáticos les gusta mucho decir, oye, ya no tenemos el Excel, qué bien. No, es que ningún problema, pero sí que es verdad que tienes que visualizar qué datos tienes. Yo veo muchos congresos que se hacen cosas espectaculares, pero es que entonces ya entraríamos en el tema de la transparencia, en la reproducibilidad de los datos, en la replicabilidad de los datos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que hace unos códigos espectaculares, pero es que igual, como a mí no me ha mostrado los datos o un ejemplo de datos, una submuestra de datos de la mega datos que tiene, entonces esto es un problema. Es un problema porque tú ya quieres hacer de mago y quieres ir muy rápido a programar y hacer el análisis cuando realmente estás obviando problemas de missings, problemas de imputación, etcétera, etcétera, que hay que tener en cuenta, o errores de validez y transparencia de los datos, ¿no? Que es un tema que realmente en la ciencia se está trabajando bastante porque ya hace muchos años que tenemos muchos problemas. Aquí estaba mirando esta presentación que me hacía bastante gracia, el chiste este de qué es un data science. Es un poco lo que estábamos hablando ahora, ¿no? Entonces, también quería ir a hablar con vosotros sobre esta pregunta. ¿Este término de data science se está convirtiendo realmente en un negocio? ¿Qué opináis en este sentido? Bueno, si quieres empiezo yo, Martí, porque como tengo experiencia en business schools, completamente. O sea, si vas pasando las siguientes slides, hay ejemplos de anuncios de diferentes escuelas más o menos serias, ¿no? Desde la más prestigiosa, como puede ser Harvard, Berkeley, a escuelas de negocios más pequeñas, en el cual han visto que esto es un negocio de que está muy, como decíamos, está muy de moda, de que hay un rédito monetario después. Es decir, yo, por ejemplo, en LinkedIn hay una estadística que sale por ahí que cuenta el número de perfiles donde la gente dice que es data scientist, ¿vale? Y también cuenta el mundial, ¿eh? También cuenta el número de perfiles de trabajos, porque LinkedIn también tiene una bolsa de trabajo potente, donde se pide el perfil de data scientist. Y el ratio es 1:4. Es decir, de cada persona que dijo que era data scientist, pero no todo el mundo tiene data scientist, a lo mejor hay alguno que tiene estadístico o lo que sea, pero bueno, para cada persona que tiene un data en el perfil puesto data science, hay 4 trabajos. Y puedes ver los salarios, ¿no? Es prácticamente trabajo seguro si sales de este tipo de máster. Entonces, pero a mí me hace gracia de que haya, en el anterior slide había un curso que decía que en un mes, ¿no? Tenías un máster de Data Science en un mes, ¿no? Cuando hay gente que hemos hecho doctorados, hemos hecho másters, ¿no? Aquí viene lo que dice Martí. ¿Qué significa este máster? No tengo ni idea, ¿eh? No lo he visto nunca y no sé cuál sería en estos ejemplos cómo sería el programa, ¿no? Pero ¿qué te van a enseñar? Cómo usar el ordenador para poder meter los datos que sean sin haberlos limpiado y que te dé un resultado, y como te da un resultado ya está. Entonces, claro, ¿es un negocio? Sí, evidentemente. Y la prueba de que es un negocio es la cantidad ingente de programas online o presenciales que de más corto o más largo término se están presentando, ¿no? Yo creo que, perdón, yo creo que estos másters lo que debería enfocarse, creo yo,
es en empezar a aprender una habilidad. Todo lo que estábamos hablando antes, ¿no? de esta estadística que es esencial en el científico de datos, deberían empezar por ahí, ¿no? Empezar a enseñar esos conceptos estadísticos que quedan en el aire y nos enseñan, y después ya ellos mismos que ya pasen a trabajar pues, con herramientas más complejas para programar, etcétera, pero la base del data science, lo que hablábamos al inicio, ¿no? Esas técnicas estadísticas esenciales que hay que tener en cuenta, creo que es lo que se debería enseñar bueno, másters, yo no le llamaría máster, ¿sabes? A este tipo de másters de un mes, sino estos cursos, ¿no? Cursos de estadística para que después puedas dar el salto a la ciencia de los datos con el paso del tiempo, porque es una habilidad que hay que ir trabajando, ir aprendiendo. Y no es Perdón, Martínez, déjame solo puntualizar una cosa. Una cosa que a mí me preocupa aquí más en España es que están saliendo nuevos programas de grados, ¿no? Grados y másteres en Data Science, ¿no? Pero si lo miras, y ahora hablo otra vez, me pongo la camiseta del estadístico, ¿no? Si miras realmente el programa, ostras, parece un grado de informática. Claro. ¿Vale? Entonces, incluso, y insisto, no es una crítica, simplemente que yo creo que está desbalanceado. O sea, tanto las faculties, ¿no? La gente que está dando clases en estos másters, como el máster en sí, digamos, el programa de estudios que tienen, debería estar más balanceado hacia los dos lados. ¿Sí? Pero bueno, perdona, Martí, que te interrumpí. No, yo solo quería puntualizar que bueno, como me decía Jordi, que no son, yo cuando veo que son máster, pone máster, pero no son máster, son como cursos, como unas guías un poco, y me recuerda un poco comparando, si tú quieres aprender inglés, ¿no? Es decir, estos cursitos que aprende inglés en una semana son muy divertidos. Yo siempre lo he probado porque, bueno, ostras, a ver si me da bien, ¿no? Por fascículos, ¿no? ¿Qué tal te fue, Martí? ¿Qué tal te fue? Realmente me anima, ¿eh? Ostras, muy bien, Martí. Yo siempre estoy en el nivel intermedio, nunca estoy avanzado, ¿no? Tengo la suerte de que mi mujer es profesora de inglés y bueno, ya hace mucho tiempo, ¿no? En la Escuela Oficial de Idiomas, y es divertido porque ella siempre me dice, Martí, tú haz los cursos que quieras, está bien. Tú mantente, improving, intenta mantenerte, está muy bien. Pero si tú quieres aprender, vive la vida real, es decir, vete a vivir al extranjero y ya está, que esto Dani ya tiene mucha experiencia y lo he vivido yo también, he ido al extranjero y ahí es donde realmente. Y esto es lo mismo, esto es lo que os decía, la experiencia es clave. Es decir, si tú quieres hacer un curso muy rápido en un mes y decir que tienes el título, y esto es como funciona a veces aquí en España, es una pena. Tienes el título de Data Scientist, pero realmente, ¿cuántos años has ejercido? Tú tienes el título, igual yo tengo el título del FIRST, pero ¿cuánto hace que no hablo inglés? Entonces, esto es un problema. Entonces, hay unos suecos que conocí hace mucho tiempo que me decían, tú eres estadístico, pero tú haces estadística cada día. Igual ha cambiado mi vida. Entonces, yo no puedo vivir del título, tengo que vivir de lo que estoy haciendo cada día. Por eso, yo creo que es muy importante que hay muchos ingenieros informáticos, biólogos, quien sea, que ahora están interesados en Data Scientist y que están haciendo igual 3 o 4 años a tope de Data Science, pero programas reales, no programas de negocios, ¿vale? Y con unos buenos programas que decía ahora Dani, es decir, contemplando la estadística, el computer science, el pensamiento, etcétera, etcétera, incluso la física, ¿vale? Y esto se hace correctamente. Esta gente es la que tiene más futuro, es la mejor gente que podemos tener al lado. Estos sí que son data scientists. Yo muchas veces no digo nunca que puedo ser data scientist, porque tengo muchas cosas que realmente no tengo los skills necesarios. O sea, y esto hay que ser humilde y creo que es importante. Yo soy estadístico, pero hay muchas cosas de estadísticas que no tengo. Y esto siempre pongo como ejemplo el médico. Hablo mucho con médicos y me dicen, oye, tú eres traumatólogo. Vale, muy bien, pero ¿tú sabes de medicina familiar? No. Y de dermatología, no. Y ellos lo dicen. Entonces, esto es importante. La especialidad de Data Science es muy rica, es muy importante, pero hay muchas subespecialidades en Data Science. Y hasta que no nos planteamos esto, será importante vendremos muchos títulos, pero realmente no son correctos. Entonces, hay que ser sincero y transparente y decir de inicio, un tasteo o un paseo por Data Science. Y ya está. Pero no mostrar un programa como diciendo, hago esto y en una semana soy un Data Scientist. Muchas gracias. Pero esto es por el tema monetario, Martí. Esto claro, es porque hay ofertas ahí fuera de empresas más, no, evidentemente no en la academia, que es otro rol, pero empresas de privadas, ¿no? Que están buscando este tipo de
gente que tiene este cursito. Mirad, os explico una última anécdota muy rápida y creo que es la que realmente hace reflejar si alguien quiere dedicarse a esto. Conozco gente que son profesores estadísticos, incluso ingeniería industrial, bastante potentes, etcétera, y me decían, últimamente se nos van los estudiantes en el último año, los que hacen doble grado de estadística y ingeniería informática o matemáticas, etcétera. ¿Qué nos está pasando? Pues que esta gente de talento se va. Entonces le tienen una oferta muy buena en China, en alguna empresa, para hacer modelos de predicción, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que se dan cuenta al cabo de un año las empresas que les han pagado mucho dinero a esta gente joven, pero no tiene un background de un guía que es el que realmente le está enseñando a ser dentro de 4 años un gran data scientist o un gran estadístico, un gran matemático. ¿Vale? ¿Por qué? Porque está ganando dinero muy rápido, ¿vale? Y de una forma que no tiene una persona al lado que lo está guiando desde un punto de vista científico, desde un punto de vista data science. Y esto es un poco como el aprendiente, no sé cómo se llama, pero antes teníamos... Aprendiz, esto. Pero sí es verdad que es importante tener un guía o un tutor al lado que tú puedas aprender de él. ¿Qué está pasando actualmente? A tú te ficha una empresa y tú, la persona que tienes al lado que ha oído hablar del data science, pues tú no puedes aprender de él. Entonces, esto te acaba machacando porque tampoco te acaba entendiendo. Y en este sistema hay una cosa que está pasando en las empresas. Ahora se ha puesto de moda contratar a data scientists. Entonces, el típico psicólogo que había estudiado de recursos humanos para fichar a gente, te pregunta, ¿qué tal? ¿Tú utilizas Python? Pero es que igual es una persona que tiene apuntada la pregunta, pero no sabe ni abrir el Python. Entonces, ostras, ¿cómo puedes hacer una pregunta de Python o de R o de cosas de data science cuando tú estás haciendo de recruiter, ¿vale? Pero igual eres un psicólogo, pero que no te has formado en este ámbito. Entonces, estos másteres o cursos de data science o paseos para ver qué es importante para este tipo de gente cuando también ficha también. Pero sí que es verdad que creo que iremos muy bien cuando los matemáticos, profesores, investigadores o gente que ha trabajado en empresas hace mucho tiempo como data scientist, pero no se decía data scientist, esta gente cuando sean los líderes de las empresas y sean cerebros importantes para fichar a data scientist, es aquella empresa la que irá bien. ¿Por qué? Porque la persona de arriba sabrá cuál es el talento correcto que necesita. Sí. Es lo que pasará. Qué bien, Martín, nos has pronosticado. Y eso que no te gustan las predicciones. No me gustan las predicciones, ya lo sabes que no me gustan mucho. Esto de, porque yo te pregunto, ¿qué es el who, no? El who, ¿no? El why, el how, ¿no? Estas preguntas en inglés son mucho más trabajadas, ¿no? Entonces, ¿pero tú qué quieres, no? Entonces, esto es importante. Si solo quieres el who, bueno, pues vamos al who. Yo siempre quiero saber muchas más cosas, soy más curioso. Entonces, ¿no? Sí. No sé qué opina Dani. No, yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? Sí, en el who, si quieres solo hacer el who, pues es eso, ¿no? Metes en la maquinita los datos y para adelante, ¿no? Pero yo creo que es que dentro incluso del proceso de trabajo interdisciplinar que empieza desde la colección de los datos, es que antes hay un paso cero, que creo que Martí ya lo ha más o menos entredicho, que es ¿qué quieres? ¿No? La persona que quiere resolver un problema, que tiene un problema y quiere colectar datos para resolverlo, o sea, tiene que haber un paso previo que sea, o sea, un brainstorming, sí, un poquito lo que está en esta slide, donde pone el problem y el plan. El plan sería, pues esto, ¿qué hacemos? ¿Qué diseño de estudio hacemos? ¿Cómo colectamos los datos? Pero antes hay un problem. Y es, o sea, vamos a ver si la persona que está muy interesada en resolver este problema, que puede ser de otro campo, psicología, ecología, business, ¿se ha planteado la cuestión correcta? Yo creo que el estadístico ahí tiene un plus que no otras profesiones tienen, porque hemos sido entrenados para plantear hipótesis. Mira, Dani y Jordi, yo a veces soy un poco romántico, ¿no? Un romántico de la estadística y de la ciencia, ¿no? Y a veces me han gastado una broma y me han dicho después de una charla que he intentado explicar un poco de estadística que soy un filósofo. Cuando me han dicho filósofo he pensado, ostras, me van bien las cosas. Porque normalmente los mejores matemáticos son aquellos que estudian filosofía antes de matemáticas. Entonces, realmente es importante pensar y no solo actuar. Y actualmente, en el Data Scientist se está vendiendo que tú actúas mucho, pero no estás pensando.
Entonces, el método científico de hace muchos años y el de David Splitter, bueno, me cuesta un poco pronunciarlo. Sí, que por cierto, recomiendo mucho su libro. Sí, soy un fan de él. Pues este gráfico que hay a la derecha realmente me encanta, porque hay el problema, hay el plan, el data, analysis, conclusion. ¿Qué está pasando? La gente solo se está centrando donde pone aquí data y donde pone análisis. ¿Vale? Sí, correcto. Claro. Qué bueno. Pero claro, el problema y el plan, que es un poco pensar, esto no lo hacen. ¿Por qué? Porque no tienen ni habilidades, ni le dan importancia, ni es tan popular, ni es tan trending topic, ¿vale? Y entonces, es muy divertido porque la gente está gastando mucho tiempo en hacer análisis de data, y esto es muy importante, y por eso hay mucha gente que se plantea, oye, dentro de unos años nos sustituirán, tendremos robots en el trabajo. Ostras, sí, esto está muy bien, pero queda trabajo para aquellos que saben pensar. Entonces, bienvenido a los libros. Qué buenas reflexiones. Seguir pensando. Hay que seguir pensando. Pero es que no nos podemos poner todos nuestros esfuerzos en hacer lo que hace el de al lado. Os diré una cosa muy rápida. A mí me preocupa un poco una cosa. Yo tengo amigos profesores de estadística, del grado de estadística, Dani ya lo sabe, y yo le pregunto, no soy de predicciones, pero yo cuando hice la carrera de estadística, la hice porque realmente era un romántico. Me encantaba y tenía un poco de ganas de saber qué era esta carrera, ¿no? Aparte que me gusta mucho el baloncesto, me gusta el deporte y quería dedicarme a esto. Y ya le veía una utilidad. Pero me acuerdo de mi padre que me decía, ¿por qué haces estadística? Pero esto es una carrera, haz empresariales. Y ahora está pasando. Y comparo empresariales con data scientists. Todo el mundo tiene que hacer data scientists. ¿Por qué? Porque es el trabajo del futuro. ¿Qué pasó? Que hubo muchos comerciales de farmacéuticas, etcétera, que era un gran trabajo. Y está pasando un poco ahora. Igual que el ingeniero informático. Hubo un boom con también la informática. ¿Y qué pasó? Después se desinfla. El data scientist se desinflará dentro de poco, bueno, de unos años, ¿vale? Entonces, está muy bien estas predicciones de lo que está pasando. Y una cosa que me preocupa es el tipo de alumno que quiere ir a estudiar estadística o data science. Y por eso he hablado con profesores yo de estadística. Y les decía, ¿me puedes hacer notar si aquellos románticos como Dani y yo, que estudiamos estadística, que lo hacíamos no por ganar dinero o porque era de moda? Incluso la gente decía, ¿dónde te metes en esta carrera? ¿De qué te trabajarás? Claro. ¿De qué trabajarás, Martín? Yo no hice ninguna predicción en ese momento. Y ahora... Y ahora no te paga el trabajo, Martín? Bueno, no. También está complicado, ¿eh? No, pero sí, no, porque no soy data scientist, ¿eh? No, pero bromas aparte, creo que es lo que está pasando. Entonces, yo siempre digo una cosa. No intentes hacer siempre lo que hace el de al lado. Esto del copy-paste, esto es mucho una cultura latina. En Escandinavia me acuerdo que me decían, no copies al de al lado, intenta idear. Y esto es lo que nos está pasando actualmente. Intentar pensar, párate un momento y no solo ejecutes código, piensa. Ostras, sí, Martín, estás abriendo muchos temas, ¿eh? Lo que te estoy aquí apuntando, o sea, lo que dices primero de que evidentemente ya nos reemplazan las máquinas en muchos cálculos estadísticos que ahora hacemos, ¿no? Que ya no los hacemos manualmente o con la calculadora o con un simple Excel, lo hacemos con R, ¿no? Entonces, sí, yo, bueno, volvía a lo que estaba intentando decir, o sea, la parte de crear la hipótesis del problema es lo que una máquina no va a poder hacer. Y crear la hipótesis correcta es lo que nosotros, como estadísticos o data scientists, podemos hacer, ¿no? Esto es lo primero. Y lo segundo es que yo creo que falta divulgación. Y conferencias o esta charla que estamos teniendo, ya lo hablé antes con Jordi y Martí, ¿no? Saliendo del ámbito estadístico, sino a otras áreas, e intentar que la gente no se quede solo en la superficie cuando hablen de data science, sino lo que hay debajo, ¿no? Uh-huh. Y aquí el estadístico tiene que dar un paso adelante, ¿no? Y decir, mira, la estadística puede ser muy importante para hacer la data science bien hecha, con criterio, pero entre nosotros no lo podemos decir en conferencias, porque yo voy a muchas conferencias y lo tenemos muy claro. Pero yo creo que el mundo real, la sociedad ahí fuera no lo sabe, ¿no? Entonces faltan también hacer outsourcing, que se llama, ¿no? Sacar fuera estas ideas, outreaching, perdón, sacar fuera estas ideas y que la gente sepa lo que es data science desde el punto de vista nuestro, ¿no?
Sí, la divulgación creo que es clave. ¿Por qué es clave la divulgación? Porque, por ejemplo, cuando hemos visto el método científico de David, ¿vale? Básicamente él está muy invitado a la BBC, ¿vale? Entonces, básicamente él explica mucho con anécdotas de estadística para la sociedad, para que entienda la sociedad. Actualmente él está trabajando mucho en la comunicación, en la incertidumbre. Es decir, ¿cómo comunicas tú la incertidumbre? Sí, Y la esto es clave. didáctica. Sí. Bueno, porque claro, esto es súper importante. Hay gente que a veces no entiende la estadística o dice, ostras, yo no soy de números. Es que no hace falta saber de números. Yo no explico ningún número. Yo lo único que estoy explicando un poco es reflexionar sobre lo que estamos viendo, patrón de comportamientos, etcétera, etcétera. Entonces, sí que es verdad que él lo está encaminando a un punto de vista que creo que es muy acertado, lo que decía Dani, cómo divulgar. Entonces, en este sentido, creo que sería importante que se hicieran más actividades de este tipo, como este congreso, o no solo congresos, sino hablar mucho más pues, en unirnos un poco más con los periodistas de datos, que ahora están muy en auge, ¿no? Pero sí siempre respetando un poco, ¿no? Pues, el rigor científico, el rigor en los análisis, etcétera. Pero sí que es importante esto porque, por ejemplo, en la radio o otros medios como la televisión, programas como de Miquel Calçadas, pues en TV3 me acuerdo de Afers Exteriors o Españoles en el Mundo también en televisión española, me acuerdo que eran interesantes porque la gente quería saber qué estaba pasando en otros sitios. Pues desde este punto de vista sería también muy interesante viajar en otros sitios del mundo de cómo se está utilizando el data scientist o el data science, no solo desde nuestro punto de vista, sino pasear por otros sitios y ver gente que está trabajando en ello, ¿no? Y cómo puede ayudar, ¿no? Una última reflexión importante es que esto del Big Data y del Data Science, a diferencia de la estadística que yo había aprendido, es que cuando tú tenías los datos, yo me acuerdo que habías trabajado con datos de SIDA, de tuberculosis, etc. Y siempre el bioestadístico siempre ha tenido una sensibilidad muy grande a los datos. Siempre tiene mucha cura. ¿Por qué? Porque hay enfermos y porque hay unos datos que hay que ser muy meticuloso por todo lo que hay detrás. Hay un sentimiento detrás. ¿Qué está pasando? Que hay gente que con esto del Big Data pues empieza a utilizar learning, tal, bueno, muy bien, pero igual no se está dando esta cura que igual hace falta antes de ir tan rápido, que muchas empresas quieren resultados muy rápidos, pero sin esta cura tan necesaria y este rigor científico. Sí, yo lo que quería añadir también es algo que se ha dicho un poquito en esta charla, pero creo que hay que destacar, es que el data science tiene la tendencia a creerse saber de todo, y incluye estadísticos y todo. Y yo creo que una de las, ya me pongo un poco filosófico si queréis, ¿no? Pero una de las características importantes que debería tener cualquier profesional, y ahora estamos hablando de estadísticos o data scientists o informáticos, es modestia. Por tanto, yo voy a congresos y hay veces que voy a congresos y hay estudiantes que hacen talks en áreas que son un poco alejadas de lo que yo hago, pero son estadística, y me pierdo en la tercera slide. Y no tengo que decir que no me pierdo, porque es algo que está muy fuera, pero es bueno saber que esta persona está haciendo eso, ¿vale? Entonces hay que ser modesto y saber que no lo podemos abarcar todo y que hay otra gente que va a hacer nuestro trabajo mejor y hay que acceder a esa gente. También, insisto, perdona Martí, es que no hay que ser despreciativo. No quiero decir que esto es una guerra de estadísticos e informáticos, que no quiero decir eso, es más colaborativo. Pero yo sí me he encontrado en situaciones en que me han dicho, como que Python es informática, por ejemplo, R es de estadísticos, y me decían, bueno, es que R es una gran calculadora solo. Yo no lo creo, ¿no? Y es como un poquito falta de respeto a toda esta gente que hace paquetes de modelos nuevos y tal, ¿no? Entonces hay que ser modesto en esta área, aparte de todos los skills que estamos hablando, que es muy profesional, pero yo creo que tiene que haber una parte humana, ¿no? De decir, oye, mira, hay que ser modesto, hay que saber usar también la comunicación para acceder a las personas que te pueden ayudar en cosas que tú no sabes hacer, y hay que respetar, ¿no? Y hay que no una cosa es mejor que la otra, una cosa será mejor que la otra para un caso, pero no para otro, ¿no? Entonces esto sí que esta reflexión como un poco final sí la quería dar, ¿no? Si me tengo que dar, perdona Martí, con una palabra de esta charla, es la colaboración, ¿no? Colaborar diferentes perfiles para poder resolver un problema con esa imagen que hemos mostrado antes, ¿no? El diagrama de flujo que nos habéis compartido. Esto con la colaboración es cuando realmente estamos haciendo data science. Y yo creo que sí, es una buena aproximación.
Yo creo que lo que has dicho es muy acertado. Es que no hay ningún dilema en si eres informático, computer science o estadístico, o biólogo, etcétera. Somos personas. Entonces, ya he dicho que el título a mí no me importa. Entonces, es la empatía, las ganas de aprender, las cosas que podemos ayudarnos y sobre todo que no hace falta que uno sobresalga respecto a los otros. Esto al final es la profesión en otros ámbitos y diferentes tipos de profesiones está pasando lo mismo, ¿no? Al final es que no te llenes la boca diciendo que es un equipo multidisciplinar y después no lo apliques, ¿no? Es decir, esto va muy concorde con lo que decía ahora Dani, que es un poco la humildad y la educación que tú tienes donde tú estás trabajando en estos grupos, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, la suerte de ahora trabajar con más temas de deportes y he podido trabajar con data scientists y algunos vienen más de un background de computer scientist. Y me han ayudado a reflexionar sobre muchas cosas. Ellos, algunos, trabajan con Python y tal, pero sí que es verdad que hacemos mesas redondas muchas veces juntos y hablamos y tal, y cada uno puede aportar lo suyo. Y creo que entre nosotros podremos avanzar más y podemos ir colaborando. Evidentemente, pues cada uno tiene su estilo, pero sí que es verdad que si nos escuchamos, podremos ir mejorando en este sentido. Es decir, todos los skills son válidos. Y yo nunca veo a la gente por si eres uno o eres otro. Igual que la estadística, a veces debatía si tú eres bayesiano o eres frecuentista, a mí estos debates no me interesan. A mí lo que me interesa es las personas que puedas hablar. Y también ser humilde. Yo a veces muchas cosas de estadística no las sé y digo, ostras, pero conozco a un experto que te puede ayudar. Entonces, este punto ya es muy importante porque estás ayudando en tiempo a la otra persona a que ya tienes la persona que te puede ayudar. Y esto hay que valorarlo. Esto en Estados Unidos es un valor añadido. Aquí no. Gracias a Dios, tú ya no me vales para nada. No. Esto realmente es muy importante. Pues me ha resonado mucho, Martín. Muchas gracias por esta reflexión. Creo que es importante tenerla. Es muy importante esta humildad, esta empatía y esta colaboración. Creo que es básico para seguir avanzando, ¿no? Todos juntos y que podamos pues, ayudar a través de los datos a tomar decisiones, ¿no? Al final es lo que nosotros queremos. Y no sé si queréis añadir alguna cosita más, Dani, Martí, qué planes tenéis ahora, cómo podéis ayudar a los que nos están viendo a divulgar todo esto de las profesiones del científico de datos. Si queréis comentar alguna cosita al respecto. A ver, Martí, adelante. Bueno, no sé si tienes un slide, ¿no? en esta vía, pero sí que es verdad que nosotros, cuando nos invitaste a este congreso, somos estadísticos que estamos trabajando en diferentes ámbitos, pero una cosa que nos gusta hacer, ya hemos hablado, es un poco la divulgación, explicar a la sociedad, no solo a los científicos, no solo a la gente de directivos de empresas, qué puede aportar esto del data science, ¿no? Y cómo se puede utilizar este término. Entonces, es un poco culturalizar, ¿no? Es verdad que muchas veces se habla de statistical thinking, el pensamiento estadístico, pero el statistical thinking o el pensamiento estadístico a la hora de ayudar al data science es una de las cosas que creo que Dani y yo podemos intentar ayudar a muchos antes de crear programas, etcétera, etcétera, o a divulgar, o a pensar a crear algún tipo de negocio, etcétera, etcétera. Yo, por ejemplo, lo único que puedo añadir es que yo ya empezamos a hacer esto, ¿no? Yo, por ejemplo, ya he dado alguna charla en otros sectores, ¿no? Como psicología o neurociencias, donde he intentado transmitir, yo me he enfocado más que en data science en el papel del estadístico, en qué puede ayudar. Y la respuesta ha sido muy positiva. Cuando alguien va, como os decía antes, con humildad y dice, mira, yo te voy a intentar, mi objetivo es divulgar, pero aproximar las diferentes áreas y crear esa atmósfera colaborativa, ha sido muy, muy positiva, ¿no? Incluso en algunas de estas business school intento también un poco a ver si podemos generar un programa de data science, pero con un factor estadística un poco más potente no por nada, para compensar lo que yo creo que hay una falta, ¿no? Entonces, como decía Martí, nosotros sí nos encanta ese papel de intentar aproximar diferentes áreas y estamos dispuestos a eso, ¿no? Pues genial, pues muchas gracias por vuestro tiempo, Dani, Martí. Sé que estáis muy liados ahora. Un placer. Y gracias por romper un poco los mitos que hay, ¿no? del científico de datos. Creo que lo hemos hecho. Y hemos también puesto sobre la mesa unos valores que hay que tener y son muy importantes, ¿no? Eso que decíamos de la colaboración, de la empatía y de la divulgación. Así que ahora ya conocéis a Dani y a Martí.
Pondremos aquí un par de botones para que redirijan a sus LinkedIns por si queréis contactarles y comentarles vuestras dudas, inquietudes o lo que surja al ver esta charla, ¿no? Así que muchas gracias por estar en este congreso, Martí. Vale, pues esperemos que haya quedado claro y que no hayamos liado más el tema, ¿no? Oye, Porque nos hablan muchos muy temas. chulo Vale. Y a mí personalmente me ha gustado mucho escucharos. Y realmente muchas gracias, Jordi. Lo vivís de corazón y esto es lo que cuenta. Muy bien, muchas gracias, Jordi. Gracias también gracias por tus iniciativas, Jordi, porque te sigo hace tiempo y ya lo sabes. Y sí que realmente eres un romántico en tema de datos porque intentas siempre acercarte a la gente y no por qué tipo de grado tienes, sino si tiene algún problema. Entonces tu enfoque me gusta porque siempre estás buscando el problema. Esto es importante. Muchas gracias. Muchas felicidades, Jordi. Muchas gracias. Que vaya muy bien. Gracias, hasta luego. Adiós. Adiós.